Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente, son mis mayores deseos. Quiero hacer una oración antes de comenzar, porque estos días, antier y ayer no grabé, porque he estado sometido, bueno, he estado un poquito ocupado, pero me he sometido a la presencia de Dios para encontrar respuestas a muchas peticiones que le hacemos a nuestro Señor, y solo buscando las respuestas en Él podemos encontrar respuesta del libro sagrado, la Biblia, que nos da respuesta a todo por medio del Espíritu Santo y su santa palabra. También respuesta a nuestra vida personal, de cómo la estamos viviendo, si estamos haciendo bien, si estamos caminando bien, porque queremos ser siervos no perfectos, sino siervos obedientes a Dios, porque perfección no podríamos encontrarla aquí en el mundo, pero sí obedientes a Dios, y es lo que Dios nos pide a todos, servidoras, servidores de Dios, ministros y ministras del Señor, todos aquellos que estamos al servicio de Dios, obediencia a Dios. Entonces, lo que necesitamos saber acerca de lo que estamos hablando, de los juicios, de las profecías, el Espíritu Santo llega a nosotros y nos da revelación por medio de la palabra, para así poder nosotros tomar conciencia de nuestra propia situación, de cómo estamos viviendo nosotros, y así podemos buscar ayuda en los hermanos que saben más y en las Escrituras por medio de su Santo Espíritu. Humildemente tenemos que pedir ayuda cuando necesitamos esa ayuda de Dios. Hay muchas personas que no lo hacen. En verdad, les duele a uno ver tanto egoísmo y tanta altivez y orgullo. Hay que comprender asuntos fundamentales sobre el juicio de Dios. Si nosotros escudriñamos el libro del Apocalipsis y Daniel y toda la Biblia, desde Génesis, pero más estos dos libros, Apocalipsis y Daniel, están llenos de mucho simbolismo y de muchas obras que están allí, que muchos no las entendemos a veces si no buscamos la presencia de Dios y en comunión a Dios. Por esto es que la mayoría de los cristianos, cada vez que oyen hablar de juicios, se llenan de, ¿qué diríamos?, aprensión, de temor, porque no comprenden que los dolores de parto que el Señor le habló a Pablo, y Pablo escribió, iban a ser antes de un gran acontecimiento que viene al mundo, el rapto de la iglesia, y esto lo está viviendo, hoy la tierra está viviendo. Por eso nosotros tenemos que comprender y orar a Dios para que Dios nos ilumine. Oremos, amados hermanos. Padre, venimos delante de tu presencia, implorándote perdón y misericordia, no solamente por nosotros, sino por toda la humanidad, por todos mis amados hermanos y hermanas, familiares, amigos y amigas, hijos, todos pedimos perdón por lo que está pasando hoy en día en este mundo, Señor. Te rogamos por tu gran misericordia, por tu gran amor, que tú nos cubras con tu sangre preciosa y que nos des sabiduría y que nos des entendimiento para poder discernir este libro sagrado y llevar este mensaje por medio de mis labios con claridad, que podamos entenderlo. Señor, aclara la mente de aquellos que van a escucharla, de aquellos que van a participar en esta grabación, Señor. En el dulce nombre de Jesucristo, yo te lo pido, Señor. Si hubiese alguna persona enferma, sánale por amor a tu Hijo amado Jesús. Sánale, libera al cautivo. Da alimento a aquellos que no tienen alimento, Señor, y a aquellos que están pasando por tribulación,
por grandes tribulaciones de enfermedades. Señor, sánalos en el dulce nombre de Jesús. Sabemos que eres un Dios de vivo, de poder, y que tú estás presente, Señor. Atamos toda potestad de las tinieblas, Señor, para que podamos discernir tu palabra y entenderla en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos míos, el tema de hoy es el siguiente: entender lo que está pasando. Y voy a darle títulos de este mensaje, el por qué entender lo que está pasando, porque ya le he dado estos textos bíblicos anteriormente, pero se los vuelvo a dar. Daniel 8, 12, 16 y el versículo 26 de Daniel 8. Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 26. Apocalipsis capítulo 14, del 6 al 11. Isaías 51, versículo 16 al 17. Y Levítico 16, 30. Los fenómenos físicos que están aconteciendo en la tierra cada vez son más frecuentes, porque usted mira y escucha por las noticias día con día de tantos cataclismos devastadores como terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, incendios y la violencia que está a la orden del día. Esto no es para asustarse, esto es para glorificar el nombre de Dios, porque la redención de la iglesia se acerca. Si usted está esperando la venida del Señor, si usted está buscando de Dios con sinceridad y está obedeciéndole a Dios, usted espera esa venida y está satisfecho de las cosas que pasan. No os preocupes, pueblo de Dios, se lo digo en el nombre de Jesús, porque el Señor nos tiene de su mano y el Señor nos aparta de toda obra del enemigo, enfermedades, tribulaciones, angustia, violencia. El Señor nos guarda, pero tenemos que sujetarnos a Él, someternos a Él y obedecerle a Él. Recuerden el texto allá en Apocalipsis 14, el ángel decía a gran voz: temed a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Sí, la hora de su juicio ha llegado. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo acá en Daniel, en el capítulo 8, versículo del 12. Voy a leer un texto bíblico acá que dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a causa de la prevaricación les fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí una voz de un santo que hablaba, y otro de los santos le preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañana. Escucha, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, procuraba comprenderla, he aquí que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí la voz de hombre entre la ribera de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña esta visión. Puede encontrarla allá en Lucas 1, 19 al 26, esta misma visión de Daniel. A esto vamos a entrar un poquito con la ayuda de Dios. Y damos gracias a Dios, porque sé que el Señor nos ayuda cuando le pedimos ayuda a Él en las cosas que vamos a hablar, que no las hablemos por nosotros mismos. Nosotros estamos tratando de buscar lo que esta palabra nos ha dicho. Venimos aquí al libro sagrado, en la Biblia. Aquí encontramos que Daniel estaba considerando la visión. Se sentía triste de ver lo que Dios le estaba mostrando. Esas tardes y mañana era la visión. A Daniel le preocupaba, pero dice que
oyó una voz que hablaba y decía: ¿hasta cuándo durará la visión continua, el sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Esto era cuando estaban ellos en esclavitud allá en Persia. Era cuando ellos se sentían, bueno, estaban como Israel todo el tiempo ha pasado en esclavitud. Ahora Dios los tiene en esa libertad porque le dio su nación en el año 1948. Ahí oyó que esos 2300 tardes y mañana, Daniel oyó que el ángel dijo: y aquí mostramos lo que pasó y lo que Daniel entendió. Venimos a esta visión de los 2300 tardes y mañana, y le dijo una revelación. Y en esta revelación he estado procurando que Dios me ayude, me ilumine para poder entenderla. Daniel, como el libro del Apocalipsis 12, estando Daniel en Susan. ¿Sabes dónde era Susan? Susan era capital de la provincia de Elam, allá junto al río Ulai. Daniel tuvo esta visión, pero estaba inquietado, y el Señor envía a Gabriel. Lo más lindo de esto es que Dios nunca lo deja a uno con duda. Envía a Gabriel allá en Daniel 8:16 y Lucas 1:19 y Daniel 9:21. Nosotros venimos a escudriñar estos textos, y en estos datos hay suficiente material en esta profecía para entender, para comprender esta profecía, que estaba entrando en aquel tiempo el periodo profético de los 2300 años. Allí fue el comienzo cuando el rey de Persia, donde ellos estaban prisioneros o esclavizados, el rey de Persia da la orden para restaurar y edificar a Jerusalén en el año 457 antes de Cristo. Entonces los estudiosos, aquellos que se meten con las teologías bíblicas, profundizan, toman como el año del comienzo del periodo profético. Hoy nosotros, bajo la guianza del Espíritu Santo, nos damos cuenta de estas cosas. Este periodo profético se anuncia todo lo referente al Mesías, a Jesucristo que venía a morir por la humanidad. Se habla de las semanas, se usan lenguajes proféticos, se habla del bautismo del Señor, se habla de lo que Jesucristo, el sacrificio que Él venía a hacer en la cruz y tantas otras cosas del ministerio de Jesús. Las 70 semanas que se determinan, que no voy a hablar hoy de esto porque esto es un poquito más profundo, que se determinan es para el pueblo de Israel, allá en Daniel 9:24. Todo esto, amados hermanos consiervos, se ha cumplido. Cuando Jesús murió, según estas profecías, Daniel dijo, era en el año 550 antes de Cristo, y siglos después se cumplió al pie de la letra. Todo lo que está en este libro sagrado, todo se cumple, mis amados. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado bajo la guianza del Espíritu Santo, porque según las estadísticas de los estudiosos que han seguido estudiando referente a las semanas, siguen computando, y el tiempo concluyó lo que ellos hablan de este periodo profético desde los 2300 años, de lo que ellos hablan de que este terminó o se cumplió
en el año 1844. Lo que quiero decir que en ese año, de acuerdo con las profecías, se purificaría el santuario celestial, el santuario celestial. Es decir, comenzaría allí es donde comenzaría el juicio de la raza humana. Por eso yo le explico, para que ustedes puedan entender y comprender, ir a la Biblia, porque entender lo que está pasando, y lo venimos nosotros acá dejando a Daniel a un lado para entender lo que quiere decir, de acuerdo con las profecías, que se habla de la purificación del santuario celestial, comenzaría el juicio de la raza humana. Nos venimos a Hebreos, en el capítulo 9 de Hebreos, y entramos aquí en el capítulo 9 de Hebreos, en el capítulo 23. ¿Qué encontramos aquí en el capítulo 23 en adelante? El sacrificio de Cristo, el que quita los pecados del mundo, lo que vino a ser el Maestro aquí en la tierra. Voy a leerles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Dios le había revelado el santuario, cómo tenían que hacerlo al pueblo de Israel, y así lo hicieron ellos, conforme a la revelación de Dios. Pero era necesario que Cristo, para entrar al santuario celestial, no al terrenal hecho por manos de hombre, no. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto. ¿Cuál es el sacrificio? El sacrificio que Cristo hizo, morir Él como Cordero de Dios, en humildad y obediencia por toda la raza humana, en un sacrificio por toda la humanidad. Porque no entró Cristo en el lugar santuario hecho de manos, figuras de hombre, sino del verdadero, en el cielo. Ahí mismo entró el Señor y se presentó delante de Dios, que ya había cumplido lo que se había propuesto, porque Él mismo se ofreció a venir a salvar al mundo del pecado del mundo. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sacerdote judío en el santuario de Israel, todos los años que se celebra el Yom Kippur, para expiación de los pecados del pueblo judío, entra varias veces y con la sangre de animales hacían estos sacrificios. Pero Jesucristo entró una sola vez. Jesucristo fue sacrificado una sola vez y entró al lugar santísimo, no a Israel, sino al lugar santísimo. Entonces, los estudiosos dicen que en el año de 1844, allí, de acuerdo con esa profecía, se purificaba el santuario, y que allí era donde comenzaba el juicio de la raza humana. Bueno, la raza humana, el juicio de la raza humana todavía no es, pero estamos viviendo dolores de parto. ¿Y qué son esos dolores de parto que habla la Biblia, la misma Biblia que nos habla de estos dolores de parto? Esto es exactamente lo que está aconteciendo hoy en día. Aquellas plagas que hubieron en Egipto, el mundo hoy las está viviendo, esas plagas. Y hoy esas plagas son diferentes a las plagas de Egipto. Hoy son tsunamis, terremotos, huracanes, inundaciones, incendios, depravación, orgías, todo lo que es pecado, porque también el Señor dejó muchas señales, y una de las cuales se está cumpliendo es como en los días de Noé. Así sería, o así será la venida del Señor. Estamos entrando exactamente a esa última profecía. El cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras que están en este libro no pasarán. Estos están aquí permanentes. Y estas ayudas que el Señor nos da por medio de su palabra es para comunicárselas a ustedes, para compartir con ustedes lo que Dios nos da y poder nosotros poner a cuentas con el Señor, porque el rapto de la iglesia está a la orden. En cualquier momento va a haber un gran acontecimiento en la tierra.
la desaparición de muchos creyentes. Y espero en el Señor, mi hermanita, amiga, amigo, que usted esté presente en esa desaparición, porque lo que viene después, si estamos soportando con angustia y dolor lo que está pasando ahora, que son dolores de parto, ahora lo que viene, ya empezarán los juicios del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, les cuide y les proteja. Dios les bendiga. Amén y amén.